Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema, fundamental para cualquiera que esté estudiando Derecho en Argentina, concursos y quiebras. Tenemos aquí bastante material, ¿eh? Fragmentos de manuales de gente como Gebhardt, Boquín, Chomer, Prono, Vitolo, un montón. Y claro, la ley, la 24.522 y el Código Civil y Comercial. La idea hoy es hacer una primera exploración, ¿sabes? Poner las bases, entender un poco qué es esto del derecho concursal, para qué sirve, vamos a intentar aclararlo un poco. Exacto. Nos vamos a centrar en lo que sería la unidad 1 del módulo 1, ¿vale? Desde la historia hasta el papel del juez concursal. Y es importante entender esto bien desde el principio, porque el derecho concursal, tiene su propia lógica, ¿eh? Se aparta bastante del derecho común para tratar una situación muy particular, la insolvencia. Pues empecemos por ahí, por la historia. ¿De dónde sale todo esto? Porque no es algo nuevo, ¿verdad? Los textos hablan de una evolución de la Ley 19.551 de reformas en momentos complicados. Efectivamente. La historia de esta legislación en Argentina va muy de la mano de las crisis económicas, la verdad. Ha habido una búsqueda constante de herramientas, digamos, más eficaces. La Ley 19.551 fue importante, sí. Ya traía ideas como la de conservar la empresa, que siguen ahí. Luego vinieron reformas, como la 22.917, en épocas, complejas. Y aunque hay influencias de fuera, claro, como la ley modelo de Uncitral, los autores, como Garaguso, insisten en que nuestra ley es una construcción propia, adaptada a la realidad argentina, a su economía, a su constitución. O sea que no es una copia. No. Hoy por hoy, el marco principal es la Ley 24.522, la del 95, con todas las reformas que ha tenido, claro. Y se apoya también en el Código Civil y Comercial. Entiendo. Una ley que ha ido cambiando para adaptarse. Un punto que todos remarcan es esa diferencia clave entre la ejecución individual, cada uno por su lado, y lo colectivo del concurso. ¿Podemos explicar eso un poco mejor? Sí, es fundamental esa diferencia. A ver, piensa en un deudor que no puede pagar a nadie, que está en insolvencia generalizada. Si cada acreedor inicia su propio juicio. Sería un caos, ¿no? Una carrera a ver quién cobra primero. Exacto, un caos. Los más rápidos o los que tengan más suerte quizá pillen algo y el resto, nada. Como dice Iglesias, se crea una situación plurisubjetiva. Un deudor y un montón de acreedores peleándose por un patrimonio que no alcanza. El derecho concursal lo que hace es decir, vale, paremos esto, busca una solución conjunta, para todos. Ordenar el lío, básicamente. Eso es. Por eso se pasa de un proceso donde mandan las partes, el principio dispositivo, a otro donde el juez y el síndico tienen mucho más poder, más iniciativa. Lo dicen los artículos 274 y 275 de la ley, la LCQ. Tienen un papel más inquisitivo, digamos. Ya veo. Se acaba el sálvese quien pueda y se intenta una gestión ordenada de la crisis, para todos. Vale, si esa es la idea, ¿cómo se hace? ¿Qué tipos de procedimientos hay en la Ley 24.522? Pues la ley nos da, básicamente, 3 herramientas grandes, cada una para una cosa. Primero está el acuerdo preventivo extrajudicial, el APE, está en los artículos 69 a 76. Es un acuerdo que el deudor intenta negociar por fuera con sus acreedores antes de ir a juicio. Como un pacto privado. Sí, pero con un punto clave. Si consigue apoyo suficiente, puede pedirle al juez que lo homologue. Y si el juez lo homologa, ese acuerdo se vuelve obligatorio para otros acreedores, aunque no hayan firmado. Es una vía más rápida, para intentar evitar el concurso judicial. Interesante. Una negociación privada con sello judicial para que valga para más gente. ¿Y si eso no sale o no se intenta? ¿Qué vías judiciales quedan? Ahí ya entramos en los 2 procesos judiciales típicos. El segundo es el concurso preventivo. Este es para el deudor que está en cesación de pagos. Sí, pero que cree que puede salir adelante si renegocia sus deudas. O sea, quiere seguir funcionando. Acuerdo con la mayoría de los acreedores para reestructurar la deuda y, muy importante, salvar la empresa, mantenerla en marcha. Aquí el deudor no pierde el control total, sigue administrando sus cosas, pero vigilado, muy vigilado por el síndico y por el juez. Es lo que se llama desapoderamiento atenuado. Vale. Y dentro de este concurso hay variantes, como el concurso de agrupamientos para empresas del mismo grupo o el del garante. La meta es reorganizar y sobrevivir. Pero, claro, supongo que a veces no se llega a ese acuerdo, o la situación es ya muy mala desde el principio. Justo. Y ahí llegamos a la tercera herramienta, la quiebra. Este ya es el proceso de liquidación.
el final del camino, digamos. Puede ser. Si el concurso preventivo fracasa, por ejemplo, porque no se consigue el acuerdo o si se incumple después, pues se declara la quiebra. Es la quiebra indirecta. Pero también se puede ir directo a la quiebra. Un acreedor la puede pedir si demuestra la cesación de pagos, o incluso el propio deudor si ve que no hay remedio. Esa es la quiebra directa. ¿Y qué pasa en la quiebra? Pues el cambio es total. Ahí sí que hay desapoderamiento pleno. El deudor pierde la administración de sus bienes. Entra el síndico, administra todo, vende los activos, liquida. ¿Para qué? Para repartir el dinero que se saque entre los acreedores, pero ojo, no de cualquier manera, sino siguiendo un orden de prioridades, de privilegios que marca la ley. También hay casos especiales, para bancos, aseguradoras. Y los fideicomisos tienen su liquidación aparte en el Código Civil, aunque se parecen. Clarísimo. APE, antes de empezar, concurso preventivo para intentar salvarse y quiebra para liquidar. Vale. ¿Y cuáles son las ideas fuerza, los principios que mueven todo esto? Se habla mucho de conservar la empresa y proteger el crédito. Sí, son como los dos grandes ejes del sistema. Y es interesante ver cómo juegan entre sí, porque a veces chocan, ¿eh? Por un lado, la conservación de la empresa. La idea es que una empresa que funciona vale más que sus activos por separado. Genera empleo, riqueza, actividad. Un valor social también. Eso es. Por eso, sobre todo en el concurso preventivo, se intenta facilitar que siga adelante. Incluso en la quiebra, a veces se puede decidir continuar con la actividad si conviene para venderla mejor o para los propios acreedores. ¿Lo permite el artículo 190? Tiene lógica, intentar no destruir valor porque sí. ¿Y la otra cara de la moneda? La protección del crédito. El patrimonio del deudor es la garantía de los acreedores. Si no alcanza, el sistema busca que el reparto de lo que haya sea lo más justo posible. De ahí viene el principio de la pars conditio creditorum, la igualdad de trato. Igualdad para todos. Bueno, igualdad entre iguales. No todos los créditos son iguales para la ley. Hay créditos con privilegio. Los laborales, los fiscales, los que tienen garantía real, como una hipoteca, esos cobran antes o tienen preferencia. Ah, vale. Pero es clave esto. Los privilegios solo los crea la ley. Nadie se puede inventar uno. Y se interpretan de forma muy estricta. Lo dice el artículo 239 de la LCQ y también el Código Civil. Un equilibrio delicado, entonces. Intentar salvar la empresa, pero asegurando un reparto justo, respetando las prioridades legales. Antes decidas que estos procesos tienen una lógica distinta. ¿Cuáles son esas características que los hacen diferentes a un juicio normal? Los textos hablan de universalidad, unicidad. ¿Suenan importantes? Y lo son. Definen cómo funciona esto. A ver, primero, la universalidad. Tiene dos caras. La objetiva, el concurso afecta a todo el patrimonio del deudor. Todos sus bienes, en principio, quedan dentro del proceso, menos los que la ley dice que son inembargables, claro, por razones básicas. Todo el patrimonio. Sí. Y la cara subjetiva. Se llama a todos los acreedores que tuvieran créditos de antes de la presentación en concurso o de la quiebra. Todos tienen que venir a un proceso que se llama verificación de créditos, para que se les reconozca la deuda y puedan cobrar algo. Se afecta a todo el patrimonio y llama a todos los acreedores anteriores. Para una solución global tiene sentido. ¿Y la unicidad? La unicidad va en la misma línea. Quiere decir que solo puede haber un proceso concursal por cada deudor. No puedes tener dos concursos preventivos abiertos a la vez, ni dos quiebras. Uno solo. Uno solo. Si un concurso preventivo fracasa y se convierte en quiebra, es el mismo expediente que sigue. Cambia de fase, pero es el mismo. Así se evita lío y decisiones contradictorias. Lógico. Un solo juez, un solo proceso para una sola crisis. ¿Qué más? Pues otra característica muy marcada es la oficiosidad. En muchos juicios civiles, si las partes no piden nada, el juez no se mueve mucho. Aquí no. Aquí el juez actúa por su cuenta. Muchísimo. El artículo 274 dice que es el director del proceso. Puede impulsar, investigar, ordenar medidas, sin que nadie se lo pida, para que el proceso avance y cumpla su fin. El síndico también tiene muchas facultades para investigar, ¿eh? Un papel muy activo del juzgado entonces. Mencionaste también la colectividad. Sí, claro, va de suyo. Es un proceso colectivo.
Las decisiones importantes, como aprobar el acuerdo o cómo se reparte el dinero en la quiebra, afectan a toda la masa de acreedores juntos. La solución es para el conjunto. Y eso conecta con la igualdad de antes, ¿no? Exacto. La igualdad, la pars conditio creditorum. Tratar igual a los que están en la misma situación. Como decíamos, igualdad entre cada categoría. Los comunes, quirografarios, entre sí. Los laborales, entre sí. Aunque la ley permite matices, ¿eh? Aparte de los privilegios, en el concurso preventivo, el deudor puede proponer distintos tratos a diferentes grupos de acreedores comunes, siempre que la división en categorías sea razonable. Lo permite el artículo 41. Entiendo. Y por último, eso de las reglas procesales propias. ¿El Código Procesal normal no se aplica? En gran parte no. La ley de concursos tiene sus propias normas de procedimiento, y esas normas valen más que las de los códigos de cada provincia. Lo dice el artículo 278. Se busca que el trámite sea parecido en toda Argentina. Unifica el procedimiento. Sí, y además muchas disputas que surgen dentro del concurso, si un crédito se presentó tarde, si alguien no está de acuerdo con cómo se calificó un crédito, se resuelven por una vía rápida especial, el incidente concursal. Un juicio dentro del juicio. Algo así, pero más rápido. Y tienen una cosa importante. Normalmente, las decisiones que se toman en medio del incidente no se pueden apelar, para no parar el proceso principal. Es la regla del 285. Vaya, sí que es un mundo aparte. Bueno, ya entendemos más o menos qué es y cómo va. Pero, ¿quién puede acabar aquí? ¿Qué se necesita para entrar en concurso o para que te declaren en quiebra? Los presupuestos, ¿no? Exacto, los presupuestos. Hacen falta dos cosas sí o sí, un objetivo y uno subjetivo. El presupuesto objetivo es la famosa cesación de pagos, lo dice el artículo 1, y es la clave de todo. Pero ojo, hay que entender bien qué es. No es solo deber dinero, ¿verdad? No, no es solo eso. No es un retraso puntual. Es una situación general y permanente. Una impotencia del patrimonio para pagar las deudas que ya son exigibles y pagarlas de forma regular con los medios normales del negocio. Rullón lo definía bien, esa impotencia para pagar lo exigible con medios regulares. No hay que confundirlo con tener más deudas que activos en el balance, ¿eh? Eso es insolvencia contable, que es distinto. Se puede estar en cesación de pagos con balance positivo y al revés. O sea, no es la foto del balance, es la película, la incapacidad real de pagar día a día. Pero si es un estado algo un poco abstracto como se demuestra, ¿cómo se ve desde fuera? Buena pregunta. Para eso están los hechos reveladores. El artículo 79 da una lista, aunque puede haber otros. Son como los síntomas, las señales externas que hacen pensar que existe esa cesación de pagos. Por ejemplo, Pues los clásicos. Que el deudor deje de pagar de forma generalizada, la mora, que se esconda él o sus administradores, que cierre el negocio, que malvenda sus cosas para conseguir dinero rápido, que un juez le anule ventas por fraudulentas o incluso que él mismo confiese que no puede pagar. las banderas rojas que indican que algo va mal estructuralmente. Eso es. En la práctica, la mora generalizada es lo que más se usa para pedir la quiebra por un acreedor. Vale, ya tenemos el qué, la cesación de pagos. Ahora, el quién. ¿Quiénes pueden concursarse o ser declarados en quiebra? El presupuesto subjetivo. Correcto. El presupuesto subjetivo. ¿Quiénes son concursables? El artículo 2 dice que pueden serlo las personas humanas, las personas jurídicas privadas, sociedades, asociaciones, fundaciones, incluso sociedades donde el Estado sea socio. También el patrimonio de alguien que ha fallecido mientras la herencia no se reparta. Y los deudores que vivan fuera pero tengan bienes aquí, respecto de esos bienes. ¿Y las sociedades informales, las que no están bien inscritas? También, el artículo 5 las incluye expresamente para pedir su propio concurso preventivo, las de la sección cuarta de la Ley de Sociedades. Pero también hay exclusiones importantes. El mismo artículo 2 dice que bancos, aseguradoras, etc. tienen sus propios sistemas de liquidación, no van por aquí. Y hay otras figuras que tampoco, como los negocios en participación. ¿Y el fideicomiso? Caso especial. El Código Civil tiene una liquidación judicial para ellos, que no es exactamente un concurso, aunque se le aplican normas concursales de forma supletoria. O sea, un abanico amplio, pero con excepciones para sectores regulados. Bueno, para ir cerrando esta introducción, nos queda una figura clave, el juez. ¿Quién tiene la competencia y qué papel juega?
El juez concursal es el director de orquesta, sin duda. Sobre la competencia, el artículo 3 lo deja claro. Depende del deudor. Si es persona humana, el juez de su domicilio real. Si es sociedad regular, el del domicilio inscrito. Si es irregular, donde esté la sede o el negocio principal. Si es extranjero, donde tenga la administración aquí. Reglas claras para saber a qué juzgado ir. Sí, son reglas de orden público, aunque se puede discutir, ¿eh? Se puede plantear una inhibitoria o declinatoria y, claro, el juez puede ser recusado o se tiene que apartar si hay motivos para dudar de su imparcialidad. Se aplican las normas de los códigos procesales de cada sitio. Vale. Y una vez que se sabe qué juez es, ¿qué hace? Porque parece que hace mucho más que dictar sentencia. Muchísimo más. El artículo 274, como decíamos, lo llama director del proceso y tiene poderes enormes. Impulsa todo de oficio, investiga la situación, las causas de la crisis, la conducta de todos, decide si se abre el concurso, se declara la quiebra, toma medidas para proteger los bienes, nombra al síndico, lo controla, es quien decide qué créditos se reconocen y con qué prioridad. El que aprueba o rechaza el acuerdo final también, ¿no? Exacto. Tiene la última palabra sobre si el acuerdo propuesto por el deudor vale o no. Dirige toda la venta de bienes en la quiebra, aprueba cómo se reparte el dinero y fija los honorarios de todos los que han trabajado en el proceso. Es un trabajo de gestión constante, muy técnico. Por eso se insiste tanto en que hacen falta juzgados especializados en esto. Vaya, pues sí que hemos cubierto terreno. ¿Ves de la historia esa diferencia con la ejecución individual, los tres caminos, APE, preventivo, quiebra, los principios de salvar la empresa y pagar deudas, las características únicas como la universalidad, los requisitos como la cesación de pagos y este papel tan central del juez? Sí, creo que ha quedado bastante claro que el derecho concursal argentino es como un subsistema propio, ¿no? Con sus reglas, sus herramientas, pensado para manejar las crisis graves de forma colectiva y ordenada. Intenta hacer equilibrios complicados, proteger a los acreedores, salvar empresas que puedan seguir y a veces, como se ve en temas de sobreendeudamiento, hasta proteger la dignidad de la persona y darle una segunda oportunidad. Desde luego, es mucho más que un procedimiento. Toca fibras económicas y sociales muy sensibles. Totalmente. Y quizá una pregunta que queda ahí, ¿no? Después de ver todo esto y leer las fuentes, es ¿funcionan bien estas herramientas en la práctica, con la economía argentina como es? Buena pregunta. ¿Consigue la ley, con sus idas y venidas, dar respuestas ágiles y justas? ¿Logra ese equilibrio real entre salvar lo que se puede y que los acreedores cobren algo razonable? Es la pregunta del millón, yo creo. Se debate todos los días. Una pregunta muy pertinente, sí señor. Un excelente punto para dejarlo ahí, reflexionando. Gracias. Hasta la próxima.